Bueno, María, todo tuyo. Gracias, José Luis. Pues bueno, siguiendo un poquito el hilo conductor que llevaba Robert en la última exposición que ha hecho, comentabas lo del tema de llegar a la librería, ¿no? O sea, sí. de llegar con los libros y de encontrar una posición para que esos libros realmente se vendan. Yo hablo con autores que ya a lo mejor llevan una trayectoria de 9-10 años publicando bastantes libros y normalmente la gran mayoría te comentan o te dicen que ellos empezaron así, o sea, realmente encontraban editoriales pequeñas que apostaban por su trabajo. Sí que es verdad que también el trato entre editor y autor ha cambiado muchísimo, eso también lo podríamos hablar después, pero empezaron así, empezaron con el libro debajo del brazo y yendo a las librerías y presentándose: hola, me llamo Robert Fornés, soy escritor y acabo de sacar un libro, ¿me lo podría vender usted? Entonces, quiero decir, si el camino es ese, lo que me sorprende a mí un poquito también es que hayan autores que se presenten en una agencia literaria, en una editorial, en cualquier plataforma donde les pueden dar cabida al trabajo, diciendo que no tienen ninguna trayectoria literaria y que lo que buscan es una editorial grande que apueste por ellos. Entonces, yo creo que habría que cambiar un poquito también, ¿no?, el concepto ese que tenemos todavía en la cabeza de eso, ¿no?, de tenemos una obra, hay que ser realista en todo momento a dónde puedes llegar, pero no perder tampoco esa fuerza que antes se tenía de ser capaz de salir a la calle y vender una cosa que a fin de cuentas la has creado tú y es tuya, ¿no? Sí, sí, así es, totalmente de acuerdo. En realidad, por mucho que cambien los formatos, los procedimientos o el camino a seguir, al fin y al cabo es tu obra, tu trabajo y toda la fe que puedas tener en ella contra el mundo. Al final, por una vía o por otra, si en teoría, si esto funcionase bien, si tienes talento, debería aflorar y debería conocerse. Pero bueno, hay casos en los que sí que ocurre, casos en los que no, pero eso no puede, lo que tú decías, no puede desviarte del camino de ser perseverante, utilizar los medios que estén a tu disposición para poder promocionar tu obra, y es cuestión de meses y años. O sea, que acuda a una gente pensando que yo quiero una editorial grande y yo voy a ser el próximo Pérez Reverte, pues lo lleva claro. Os lo llevamos claro. Hay muchos de esos que no llegan a ser tampoco tan realistas en ese sentido. ¿Creéis, por ejemplo, que, porque hay muchos escritores que tampoco buscan el formato papel, ¿no? Ahora, por ejemplo, que ha salido lo del tema del ebook, que ha llegado a Amazon por fin a España, que parece que es ya verdad, es verdad, ha llegado a Amazon a España. Para quien no lo sepa, que nos esté escuchando, Amazon es una tienda, ¿verdad? Básicamente, a ver, de todo, ¿no? Venden de todo ahí, hasta IFI. Venden. Pero básicamente comenzó como tienda de libros, exacto, es cierto, ¿no? En Estados Unidos, y se limitaba a este ámbito, ¿no? A Estados Unidos, claro. A veces pedir un libro y que te lo enviaran aquí a España, pues te costaba 10 veces lo que valía el libro, ¿no? O más, y eso sí te llegaba, bueno, sí te llegaba, siempre te llegaba. Y ahora ya están en España, hoy se ha publicado, vamos, lo acabo de leer. ¿El día 15? ¿El día 15 es hoy? Bueno, no sé qué hoy es 15, no sabemos ni dónde estamos. Han hecho un aterrizaje un poco forzoso, ¿no? Porque supuestamente Amazon es una de las propuestas que abanderan el tema del libro electrónico. Llegan a España, además con un formato que es el Kindle de lectura y tal, y llegan a España sin la posibilidad de vender ningún libro electrónico, con lo cual dices, bueno... ya estamos vetados. Exactamente. María, permíteme una pregunta, no sé si la tienes por aquí prevista, pero bueno, es que ahora, hablando de esto del libro electrónico, ¿qué pasa con el libro electrónico? ¿Qué pensáis del libro electrónico? Has dado con... Es que solo he hecho dos preguntas y ponéis unas caras. ¿Me habéis levantado la mano? ¿Nervioso? No, yo lo primero que diría es qué porcentaje de lectores tenemos con libro electrónico. Sí. Exacto. Siendo realistas, ¿qué porcentaje de lectores tiene el libro electrónico? El 0,3, para empezar. Bueno, mi primer libro está en libro electrónico desde hace mucho tiempo, ya hace varios años, la verdad. El hecho de que ni lo sé los que he vendido, pero vaya, mejor no pensarlo. Puede que haya alguien, Luis, puede que haya alguien, de verdad, que puede que no sepa todavía lo que es un libro electrónico. Un libro electrónico no es un libro que se enchufa a la corriente. Un libro electrónico es un libro, ¿de acuerdo? Pero que lo podemos ver en la pantalla de un ordenador o en un iBook, por ejemplo. Un iBook es una tablet, como un portátil, ¿vale? Que tenemos ahí una pantallita, siempre en tema informático, ¿no? Lo podemos ver siempre en una pantallita y leerlo. La ventaja de esto es que en un aparatito de estos podemos tener, yo que sé,
300.000, ¿no? De libros ahí metidos, ¿no? Tú lo vas comprando ahí, por ejemplo, en Amazon o en la tienda que sea, y te los descargas por internet previo pago, lógicamente. Sí, tienes cuotas al mes. Pues volvemos a la pregunta, ¿qué opináis del libro electrónico? Claro, yo sigo diciendo, es decir, mi escepticismo actual nace de que de momento el libro electrónico en España está todavía muy poco aposentado, ¿no? Los españoles, los lectores españoles, presupongo que van a reaccionar al final como los lectores de otros países, y por lo tanto de aquí a unos años será bastante común que todos tengamos un ebook, será lo más normal, pero hoy por hoy la verdad es que sigue predominando el comercio papel. Incluso, bueno, yo además es que soy fetichista del papel, por lo tanto no quiero decir que no vaya a aceptar el reto del libro electrónico, probablemente más en libros de consulta que no en libros de lectura, donde es más lógico hasta cierto punto, pero se me hace extraño leer un poemario, por ejemplo, en libro electrónico, lo cual no niego la posibilidad de hacerlo, ¿no? Yo quería comentar que a mí, a colación de esto, a mí me comentó una lectora que me dijo, sí, el libro electrónico, reduzco mucho el espacio en las estanterías, no tengo los libros, vale, pero el olorcito del libro, tener el libro, un libro que me gusta mucho, sí, exacto. Y además me dijo, dice, ¿y tú cómo me lo vas a dedicar? Claro, ¿quién te lo si es una tarjeta de memoria, ¿cómo me lo dedicas? Me escaneas la firma y me la mandas, dices que no tiene gracia. Eso es bueno. Claro, es que... ¿Cómo van a dedicar los autores de los libros ahora, niño? ¿Cómo lo dedicas? Envías una becaria, quedas a lo suyo, ¿no? ¿Sabes que es una lástima? Yo creo que al final, por mucho que en realidad no conozco ningún autor literario que no sea en mayor o menor grado fetichista de los libros en papel. Es decir, esto nos ocurre a todos, porque además yo creo que el que es autor previamente es un lector voraz. Entonces, el que es lector le gusta el libro de papel. Pero me temo que estamos abocados al formato electrónico en un futuro cercano y nos tendremos que acostumbrar a tenerlo presente. Porque por lo que se estaba leyendo en revistas, bueno, en foros así un poco más profesionales, el tema del ebook, el destino que se le marca un poco al tema ebook, es un poco un poemario, por ejemplo, que estamos hablando de poemas que transmiten sentimientos, que transmiten alma, que te hacen sentir, que te hacen vibrar. Yo creo que no tienen un futuro ebook en ningún sentido, porque es que no lo tiene, o sea, pierde completamente la esencia de lo que estás transmitiendo en un libro de papel. Pero sin embargo, el ebook, por ejemplo, sí es un formato pues para libros técnicos, por ejemplo, manuales técnicos, libros a lo mejor de, pues bueno, de consulta. De consulta, por ejemplo. No, incluso los libros que sean de mucho volumen. Yo me imagino, por ejemplo, escolares, con lo difícil que se me hace a mí ver en el metro todas esas personas, con el ejemplar de los pilares de la tierra, con lo que pesa, por Dios. Bueno, son los pilares de la tierra. No digo la edición de bolsillo, digo la edición normal. Claro, esto en ebook es fantástico. Ahora, claro, un poemario, por ejemplo el mío, que apenas no llega a 100 hojas, pues claro, creo que no entra dentro de la lógica de... Tú eres 0,6 megas poquito, te quedas en... Soy poco en el mundo. Claro, porque luego me imagino que viene la segunda parte y es, supongamos que escribís el libro electrónico, ¿de acuerdo? Tenéis editado el libro electrónico. El señor pirata, buenos días, buenas noches. Señor pirata, hablo de la piratería. Piratear un libro no sale a cuenta. Un libro, digo, normal. De fotocopia, sobre todo los pilares de la tierra, imagínate. Te salvas a cuenta de irte a la tienda a comprarte. No es lo mismo en el tema electrónico. No, lo que pasa es que en ese sentido sí estaban teniendo bastantes problemas con derechos de autor. Porque, bueno, los formatos también cambian diferentes. O sea, el hacer, por ejemplo, un ebook no tiene el mismo formato si lo vas a usar en una tablet, si lo vas a usar en un iPhone, si lo vas a usar en un móvil. Tienen formatos completamente diferentes. Entonces, al salir aquí el tema ebook en España, todas las editoriales que no tenían catálogo, porque aquí en España no existía catálogo ebook, pues a marchas forzadas han tenido que provocar un cambio que ni controlaban ni controlan todavía. Entonces, el hecho de venir a Amazon ha sido como decir, tranquilos que ya voy yo, que tengo un soporte. Lo que pasa que lo que decía Robert, o sea, nos quedamos pues un poco vendidos, ¿no? Porque no tenemos tampoco ese soporte en Amazon. Entonces nos hemos quedado como, bueno, ¿qué va a pasar, no? Yo el problema que le veo es decir, y la promoción del libro, quiero decir, tú vas a la página de Amazon y vas a ponerte a mirar todo lo que tiene Amazon, quiero decir, normalmente la gente lo que hará, el lector, lo que hará es buscar un libro determinado, un título determinado. Y volvemos a lo mismo, entonces, que esto beneficiará probablemente a los bestsellers,
pero al autor pequeño, bueno, es una posibilidad más que no se ha de negar, hay que estar. De hecho, yo ya he dicho, mi primer libro está en formato ebook, el segundo de momento no, pero supongo que también se lo estarán planteando porque la editorial trabaja también con ese formato. Pero claro, estamos en lo de siempre, la idea, promoción, ¿cuál va a ser? Porque iremos a la primera página de Amazon y qué títulos habrá en la primera página. Los 4 que más venden. Claro, los de nosotros 3 seguro que no. Ni el de Robert, ni el de Diana, ni el mío. Es que seguro que no. Yo creo que al final, yo soy un poco escéptico en ese sentido porque creo que la industria editorial evidentemente hace pesar mucho sus criterios y al final vendrá la revolución ebook, que vendrá en mayor o menor medida, pero no va a provocar nada más que un cambio de formato que probablemente ahorre una serie de costes a las editoriales, eso por un lado. Pero la asimetría entre grandes autores en términos de ventas, en términos de promoción, y los pequeños, no creo que cambie demasiado. Sí, va a ser igual. Yo también quiero comentar que además la diferencia entre el precio entre el ebook y el libro de papel a veces son 3-4 euros. Que dices, por esto es que tengo el libro físico. Que si me dices, bueno, yo por ejemplo, yo tengo la primera parte de la saga porque había mucha gente de Argentina, de Chile, de México que me la pedían y claro, enviarlo allí era un gasto de envío tremendo. Hice un PDF con una marca de agua porque no me fiaba del piraterío y bueno, lo puse a 3 euros porque pensé, si lo pones a 10 euros, primero, que incitas más al pirata a piratearlo y la gente dirá, lo busco porque mejor gratis. A 3 euros ya no incitas tanto a que la gente piratee porque son 3 euros, es muy poquito. Y luego la diferencia entre el precio del libro a papel al libro electrónico es abismal. Pero no, es que nos estamos encontrando libros que a lo mejor valen 17 que los tienes en ebook a 14. Dices, eso no tiene sentido porque... Claro, es que no hay impresión, no hay distribución. No hay los mismos costes, no tendría que tener mismo sentido. Pues perdonadme, falta 1 minuto y medio para los informativos, conectamos con radio. Quería, si acaso, plantear una pregunta para después, y es, ¿cómo puede ser lo que acaba de decir Diana? Que un libro electrónico cueste, pues eso, lo mismo prácticamente que un libro físico. Porque un libro físico, pues bueno, está ahí, ¿no? Hay unos costes de producción, hay pues, el papel, la portada, bueno, el cartón, todo esto, la manipulación, la distribución, la promoción, bueno, todo lo que quieras. Lo dejamos aquí. En un minutito entran los informativos de las 10 de la noche ya, de la mano de los compañeros de Contrario, y después pues seguimos aquí hablando con Luis Bea, con Robert Fornés y con Diana Marqués, y por supuesto pues con nuestra directora aquí de Arte y Letras flamante, María Tortosa, que está ella ya más tranquilita, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bueno, pues volvemos en internet en www.radiounioncataluña.com. Arte y Letras todos los jueves desde las 9 y hasta unos minutos antes de las 11 de la noche, dentro del programa Hijos de la Luna con María Tortosa, y hoy como invitados contamos con Diana Marqués, con Luis Bea y Robert Fornés. María, estamos de nuevo aquí. De nuevo aquí, los 4, los 5, 6. Los 5, los 6, claro. 7, volvemos a saludar a este hombre que me tiene preocupado, que va a crecer mucho porque está ahí de pie el pobre todo el rato con la cámara. Luis, ¿se llama Luis? Luis. Pues Luis de Hoy Online TV, que nos está grabando el programa para retransmitirlo en el canal de televisión Hoy Cultura. Pues muchas gracias, Luis, y de verdad siéntate un ratico, hijo, de verdad, me tiene preocupado. Bueno, son 13 los minutos que pasan ya del punto horario de las 10 de la noche. Tendremos 2 partes, una... Vamos a comenzarla ahora. Yo quiero comunicar primero nuestras líneas telefónicas. Hoy nos hemos despistado un poquito siendo el primer programa. Yo creo que nos lo tenéis que perdonar, sí, en el guión. Y nada más tendremos tiempo para una llamada telefónica. No sé quién será el afortunado o afortunada, pero tomar nota de nuestros números de teléfono, a ver quién... Que llamen para hacer una pregunta a nuestros invitados o a María Tortosa, por ejemplo. Incluso lo puedes preguntar, oye, ¿a qué hora sales? ¿No? Pues bueno, lo puedes preguntar, no hay ningún problema. 93 300 6301 y 93 300 6302, los 2 teléfonos de Radio Unión Cataluña. Y luego además nos encantaría, ¿no?, escuchar que leyeran algo. Por supuesto, los vamos a obligar. Vamos a obligar ahí del cuello y esas cosas. Bueno, estábamos con la amiga Diana. Nos habíamos quedado con una pregunta. Y la pregunta era la del millón. La del millón. ¿Por qué si yo compro un libro, digamos físico, con su portada, con sus hojas, con sus páginas, lo que hablábamos de
fabricarlo, distribuirlo, promocionarlo, etcétera y tal. ¿Por qué cuesta lo mismo prácticamente, o lo mismo, que un libro electrónico, el cual es un fichero que el fabricante se supone que lo copia y ya está? Y ya está. Digamos que ahí es que no lo acabo de entender. Si alguien me lo contesta, por favor. Pues la verdad que, Luis, yo opino lo mismo que tú. No tengo ni idea. Porque ¿alguien se quedará ese dinerito, digo yo? Evidentemente alguien se lo que queda. no será el autor, claro. Yo entiendo que en mi caso, por ejemplo... Te pregunto, perdona, ¿el autor cobra más o menos o igual por un libro electrónico? Es que yo no lo sé. El porcentaje es el mismo. ¿Es el mismo? Sí. Vale, pues ya sabemos que el autor no se lo queda. No. Ahora puedes continuar. No, y a ver, yo desde mi experiencia personal, yo sé que como soy yo y el único paso intermedio que hay hasta que llega la persona es correos, que sí que se queda en una parte. A ver, todo lo que saco es para mí, no hay intermediarios, por lo tanto el precio lo fijo yo y todo lo que saco me lo quedo para mí. A la hora de haber una editorial, sé que hay parte para la editorial, en el caso del formato de papel, parte para la editorial, parte para la distribuidora y parte para la librería que lo vende, y la proporción del autor. Y del libro electrónico es que no sabría qué decirte, porque sí, comprendo que hay una editorial o una plataforma que subcontrata a la editorial para darle el formato de ebook, y después una plataforma que lo distribuye, pero no entiendo por qué estos precios tan abusivos. Una vez hecho el máster, volvemos Sí. a la similitud con la música, ¿no? Una vez se ha hecho el máster, la prensa, digamos, ahí empezamos a hacer copias y es cuestión de la demanda, ¿no? Y luego Exacto. vendiendo. Entonces, ¿quién se queda el dinerito? Es que no sabemos. Bueno, por eso hablábamos antes también del tema de la publicidad. Se lo queda la editorial, ya lo digo yo. Es Si que no, hay si muchos es lo mismo que el tema musical, Sí. se lo queda la compañía. Hay muchos intermediarios en el tema literario. Yo creo que hay más que... En la música no lo controlo, tú eres Vale. más de esto que yo, ¿no? En No. el tema musical. Pero en la editorial, por ejemplo, es que está el autor, el editor, el que imprime, el que distribuye y luego pues el que lo compra, ¿no? Entonces, Y está el corrector. El corrector, Y en el caso de que sea un libro extranjero, una traducción. ¿El corrector cobra también por copias y esto o no? el que hace la maquetación del libro, el que hace la portada, o sea, es que hay demasiada gente Hay en muchísimo. la producción Pero- de un libro que al final va a valer pues 20 euros o 25 o 30. Pero el caso del corrector, como comenta Luis, es el mismo, el corrector es el mismo del libro electrónico que el del libro físico. El maquetador, será un señor que en lugar de hacerlo quizás, o es el mismo, o bueno, pero el trabajo es el mismo. Es decir, Sí. una vez está hecho, y punto. ¿Dónde está la diferencia? Es que esa es la pregunta. Yo diría que será la editorial, ¿no? Porque la distribuidora también está ahí. La distribuidora se puede quedar hasta lo mismo, mira lo que te digo. Su porcentaje de venta, le dará igual vender un libro en soporte físico que en soporte electrónico. Digo por ir descartando, ¿no, gente? ¿Quién va a quedar? Sí, Pues, lo que pasa que es que yo creo que las editoriales en ese sentido como se han subido al tren prácticamente a alta velocidad, porque eso era como el AVE que nos han puesto Zaragoza, Madrid o tal, no han sabido tampoco reaccionar de una manera correcta como para poner las cosas como Dios manda. O sea, el hecho de a lo mejor vender un ebook a 3 euros, pues lo han considerado pues bueno, pues una pérdida incluso de inversión porque necesitan a una persona que maquete los ebooks. Un portal para poder subir los ebooks para venderlos, que eso también comporta unos gastos. Entonces, vender un libro, al fin de cuentas, por 3 euros, sea del formato que sea, no le está saliendo rentable a ningún negocio. Entonces, han querido subirse en el tren, pues eso, a alta velocidad sin saber muy bien dónde se están metiendo. Entonces, todo el tema de Amazon, pues también traía un poco de esperanza que ahora mismo pues tampoco estaría, ¿no?, dentro de ese... ¿Ves? Y a mí me consta también que ha habido experiencias por parte de algunos escritores que habían cedido sus derechos al formato papel, sin embargo no habían cedido sus derechos digitales y que luego han constituido una especie de asociación para, digamos, redirigir los derechos digitales y gestionarlos directamente, de manera que, entre otras cosas, puedas controlar el precio del producto final. Claro. Eso significa, por otro lado, y esto también se abre una nueva manera de entenderlo, es decir, podemos prescindir de la editorial. El propio, o sea, con el comercio electrónico, en este caso, directamente el propio escritor puede ponerse en contacto con el lector sin intermediarios. Es directo. Es directo. Bueno, hay muchas plataformas, de hecho, que se dedican a ofrecer al escritor, ¿no?, sea de la categoría que sea,
formatos disponibles como para que luego pues el lector quiera descargarse, pueda descargarse un... Sí, pero lo que te estaba comentando no era un nivel amateur, por decirlo de alguna manera, sino un nivel un poco más, digamos, más profesional. O sea, estoy hablando de algunos escritores más o menos conocidos que ya se habían constituido en una especie de asociación. Yo creo que las editoriales, si son, a mi humilde juicio, son inteligentes y entienden lo que tienen que entender dentro de la evolución del libro electrónico, yo creo que donde tienen que centrarse es en hacer un esfuerzo en la comercialización de los libros. Es decir, por ahí sí que pueden retener la cuota de negocio que se les podría ir con este tipo de alternativas, ¿no? Pero bueno, está por ver. Sí. Ya veremos a ver qué pasa. El tema de lo del ebook está todavía muy tierno. Sí. Bueno, pues hemos dado los teléfonos de Radio Unión Cataluña y tenemos una llamadita. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, le paso con María Tortosa. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, María. Mi nombre es María José Barranca. Hola, María José. Buenas noches. Y buenas noches. Mi pregunta sería la siguiente, es algo que siempre me he preguntado, y es, ¿creéis que algunos bestsellers del mercado se merecen tantas ventas? Porque me consta que hay novelas que no están publicadas y que son mucho mejores que algunas que no han tenido la oportunidad. Pues transmito la pregunta a los invitados, a ver quién quiere. Perfecto, muchísimas gracias. De nada, a ti, María José, por tu participación. Buenas noches. Buenas noches, María José. Buenas noches, gracias. Yo personalmente creo que es un poco complicado establecer si son merecedores o no de tantas ventas. Al fin y al cabo, sí que es verdad que si venden y la gente los lee, es porque de alguna manera sean buenos. Otra cosa es qué pasaría con escritores que no han tenido la oportunidad de tener esos cauces de promoción. Si los tuviesen, si mejorarían las ventas de otros que sí las tienen. Pero bueno, es un poco complicado. Es decir, dentro de esto habrá escritores bestsellers que serán mejores, peores o más del gusto de unos o de otros. Pero yo quiero entender que el mercado funciona bien y que si una persona vende muchos libros, de alguna manera es porque es bueno, ¿no? Yo lo que opino en este sentido es que sí que hay algunos escritores que realmente se merecen tener bestsellers, otros que o porque no han publicado el libro, lo tienen en un cajón o han hecho una edición pequeña con una editorial pequeña o simplemente lo han autopublicado, no han llegado a todo el público suficiente para convertirse en un bestseller. Pero lo que creo que sí que está claro es que un bestseller se convierte en bestseller no solo quitando el hecho de que el libro sea mejor o peor, sino porque detrás tiene una campaña de marketing brutal. Yo me acuerdo que con el último libro de Ken Follett es que ibas al Corte Inglés a la sección de lencería, por decir una así muy disparatada, del Corte Inglés, y al lado tenías un stand con los libros del Ken Follett. Y decías, ¿qué pintan en esta planta los libros? Pero claro, te los ponían por todas partes y al final te acababas llevando uno. Porque decías, si están por todos los lados, tiene que ser bueno. Luego, que el libro fuera bueno o no, pero la campaña de marketing yo creo que es lo que empuja a un libro a llegar a ser un bestseller. Sí, yo creo que Diana ha dado en el clavo en lo que estaba diciendo. Es decir, yo creo que en el tema del bestseller, aparte de los criterios más o menos de calidad, criterios puramente literarios, hay un criterio fundamental, que es el criterio marketing. Entonces, cuando el criterio de marketing está por encima del criterio calidad o literario, tenemos un bestseller. Entonces, la manera de funcionar, de vender, es otra, no tiene nada que ver con otro tipo de libros. Por ejemplo, modestamente, mi pobre poemario no se vende igual que un bestseller, pero no porque no se venda en cantidad, sino porque además la manera de distribuirse no tiene nada que ver y la promoción no tiene nada que ver. Es que no es un poco en función del dedo de Dios, ¿no? Que quien tiene el dedo de Dios como para decir qué es lo que es a lo mejor lo que puede llegar a ser un bestseller y lo que no, ¿no? Porque hay novelas que a lo mejor han tenido una trayectoria muy larga a nivel de agentes literarios que no les han hecho caso, a nivel de editoriales que no han apostado por ellos, y cuando ha llegado ese dedo de Dios que ha dicho este tiene una buena obra, ha llegado a ser pues un Ken Follett, o ha llegado a ser pues un autor que ahora mismo está encumbrado y que todos los autores que empiezan ahora lo tienen como pues eso, ¿no? Como el estandarte a donde llegar, ¿no? A donde... Yo de todas maneras quiero pensar que el funcionamiento del mercado aún es de alguna manera un poco democrático. Es decir, sí que es verdad que las grandes editoriales, cuando utilizan el dedo de Dios para decir este libro es el que se va a vender, utilizan todos sus recursos para poner una campaña de marketing importante, ese libro se vende. Al fin y al cabo el marketing lo que hace es eso, es que el libro se venda, se ponga en el punto de venta, la gente quiera comprarlo. Pero si entendemos que existe cierto grado de democracia, al final si el producto no es bueno, si el libro no es bueno,
probablemente la siguiente obra que ese autor haga no va a venderla. Yo por lo menos quiero pensarlo así, ¿no? Además, el tema del mundo literario yo creo que es un poco también como el tema de música que os comentaba antes. ¿Qué es lo que realmente es bueno bajo un punto de vista de criterio literario? Pues yo creo que hay muchas cosas que son buenas. Es decir, todo aquello que pase el corte de una redacción horrorosa, probablemente con fatal ortografía, aunque eso se corrige, pero de un estilo zafio y tal, todo lo que pase el corte pues puede llegar a ser bueno y va a depender un poquito de lo que el mercado quiera asumir, ¿no? Entonces, pues bueno, yo personalmente quiero entender o quiero pensar que el mercado castiga a los que no son buenos a la corta o a la larga. Yo soy bastante reacio a creer en el mercado, entre otras cosas porque la crisis que tenemos es una culpa del mercado. Entonces no podemos hablar de San Mercado. Bueno, pero esos son parámetros diferentes. Sí. Y también diría que lo de la democracia también es entre comillas, es decir, porque no es excesivamente democrático que veas que un determinado libro está en todas partes y otro libro, seguramente más bueno o no, es que eso lo dice el lector, no está en ningún sitio, pero al lector también se le ofrecen las cosas. Claro, ¿y por qué se le ofrecen determinados productos y otros no? Por ejemplo, no sé, por decirte una cosa, hubo una época que estaban de moda las catedrales, otra época ha estado de moda los merovingios, es decir, y tenemos, cuando hay catedrales, 200 libros de catedrales, cuando hay merovingios, 200 libros de merovingios. Y así podríamos inventarnos el tema que nos dé la gana, ¿no? Pero esto es así, es decir, sale uno sobre un determinado tema y tienes las secuelas del mismo tema con diferentes autores. Bueno, no sé, hace poco hubo también sobre un personaje clásico, no recuerdo ahora cómo se llamaba, el caso es que hubo incluso una película de un personaje de la mitología, bueno, no era de la mitología, un personaje griego, que pues dio bastantes libros sobre la historia del personaje, incluso una película. Quiero decir, bueno, es que cuando sale un filón es como decir... Te encontrabas el mismo libro con diferentes títulos por diferentes autores y hablando todos de lo mismo. Y esto sonaba, con perdón, sonaba claramente a que las editoriales habían dicho: pues vamos a apostar por ese tema, libros de encargo, montones, y te encargo 10 libros, ¿vale? De todas maneras, a ver, mientras existan las editoriales o aquellos intermediarios que pretenden ganar dinero con la publicación y distribución de una obra, al final vamos a estar en esta diatriba continuamente. Realmente, bajo un punto de vista de ganancia o de rentabilidad, toda aquella fórmula que funciona, bajo un punto de vista económico, es la fórmula que tiendes a aplicar una vez posteriormente, ¿no? Y cuando esa fórmula, esto lo da gallina de los huevos de oro, cuando deja de funcionar y va remitiendo, pues bueno, qué sé, pues el caso de las novelas escandinavas, por ejemplo, que tanto ha gustado, llega un momento en el que saturas el mercado. Saturará. Pero hasta que lo saturas, hablamos de criterios económicos, ¿no? Entonces las editoriales van a hacer primar eso, van a embutir las librerías, novela negra. claro, hasta que el mercado diga, no puedo más. No podemos entonces sacar otro tipo de... Pero es que funciona así, es decir, no es una cosa que a nosotros nos guste o nos deje de gustar, evidentemente... Sí. Hay que tener en cuenta que la literatura, a ver, es como todo, o sea, exactamente, es un negocio, las editoriales son un negocio, las agencias somos negocio, todos somos negocio, excepto el autor, a no ser que haga las funciones como la poesía. Como siempre, me meto siempre por en medio. Un ejemplo, supongo, de lo que estáis hablando, de las modas, porque estáis hablando puramente de modas, sería el Código Da Vinci, por ejemplo. Que salieron 400.000 libros, el código no sé qué, el código no sé cuánto, el código tal. Bueno, la película aparte, ¿no? Pero la película puede ser hasta normal, ¿no? Que se haga. Más bien, ¿no? Leyéndola. Sabes que al final los lectores se saturan. Porque a mí me pasaba, yo saqué mi saga, bueno, el primero, en pleno boom Crepúsculo, y la gente me decía, madre mía, es que vampiros, les decía, dale una oportunidad porque le he dado la vuelta porque no quería hacer exactamente ni el Conde Drácula, ni el vampiro ahora que brilla, ni el tal, o sea, no tiene absolutamente nada que ver, dale una oportunidad. Pero claro, todo el mundo decía, uy, vampiros, madre mía. Luego fueron Los Ángeles. Ay, Los Ángeles, ahora también, nos están saturando con Los Ángeles. Claro, si hay un libro que despunta un poquito, las editoriales no lo van a creer porque el tema que tocará son ángeles, pues solo ángeles. Bueno, pero es que yo creo que vamos un poquito también al tema de la pérdida, ¿no? Que vamos a veces tan perdidos, incluso las editoriales en ese sentido, que cuando ven un filón pues lo aprovechan y bueno, toda la cartera que tengo de lo que se haya escrito relacionado con lo que me ha funcionado, voy a ver si lo puedo sacar y lo metemos todo dentro del mismo bloque, y yo creo que va un poquito en ese sentido.
Bueno, pues son las señales horarias, se nos dicen que son las 10:30 de la noche. Unos consejitos y volvemos enseguida. Arte y Letra, María Tortosa y José Luis Mar en Radio Unión Cataluña. Y aquí estaremos todos los jueves desde las 9 y hasta minutos antes de las 11 de la noche dentro del programa Hijos de la Luna, pues dedicado a eso, al mundo de las artes, al mundo de las letras. Por eso lo denominamos Arte y Letras con María Tortosa. Buenas noches de nuevo. Buenas noches. Estamos aquí de vuelta y nos quedan pues como 12 minutitos. Casi nada. ¿Ves lo que te dije? Luego te comentaré. ¿Sabes a qué me refiero, verdad? Te lo dije, te lo avancé. Lo dijiste, ya está. Bueno. Estábamos comentando que por qué no nos leen alguna cosita, ya que están aquí nuestros invitados, Diana Marqués, Luis Bea y Robert Fornés, tres autores estupendos, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Que no todos los días se tiene aquí este plantel. Hombre, por favor. Lo único que Diana, como es novela, pues claro, tampoco le vamos a hacer traer aquí la novela entera para que nos leyera algo. Entonces, pues bueno, a mí me gustaría que explicara un poco la última que ha sacado. Ya ha explicado un poco que, bueno, la primera era una saga relacionada con el tema de los vampiros y ese mundo. Ha sacado una segunda novela que es independiente de la saga que tiene, se llama 2222, que yo estuve en la presentación y me tocó la taza, por cierto, porque ¿tenías el número 22? ¿Te tocó? Sí, o sea, eso es para explicarlo. Éramos 22 personas el día de la presentación de un libro que se llama 2222. Suena diabólico, ¿no? Sí, 22. Prefiero tirar a más a mágico. Sí. No, sí, diabólico no. Porque es de Diego María, pobrecito. Mi especialidad son las hadas y las vampiras, todo se ha dicho. Esa es la saga anterior. Sí, no tiene nada que ver. No, 2222 es mucho amor y, bueno, mucha intriga y mucha amiga. A mí me gustó mucho, lo leí estos días de vacaciones, aproveché para poder leerlo y me tocó la tapa. Sí, señor. Entonces, pues bueno, le cedo un poco la palabra a ella primero, si nos importa a los hombres, porque es la única mujer invitada. Si os importa, es lo mismo, porque lo va a hacer igual. O sea, si os importa, es igual. Para que explique un poquito de qué va 2222 y así que los oyentes tengan ganas de comprarlo y leerlo. Pues sí, os comento un poquito. 2222 es una novela que hice a raíz de un suceso que ocurrió en mi familia, que fue la pérdida de un familiar. Y bueno, yo empecé a miraba todas las noches el reloj a las 22:22. Y bueno, era una casualidad que siempre lo veía. Si miras en internet y buscas estas cosas, te dicen que el reloj biológico se te ajusta y por eso siempre miras el reloj a esas horas y tal. Y a raíz de ahí se me ocurrió una historia bastante bonita, que es una chica que pierde a su padre. Y bueno, por medio del número 22 que se le va apareciendo en el reloj del microondas, va al cine y le toca la butaca 22 en la sala 22. Digamos que hay allí como una parte espiritual del libro, una parte así un poco mística, paranormal, sí, mística, que a la chica la van empujando hacia un chico que resulta ser su media naranja. Pero no solo un libro romántico, porque también quise implicar el tema místico que ya comenta María, con el tema también de amor fraternal, amor entre amigas, el amor de alma gemela, con mucho suspense también, porque la gente no sabe qué etiqueta ponerme, si romántica, si paranormal, si de intriga o policíaca, porque bueno, a mí me gusta mezclar muchos temas para que el libro no sea solo un único tema y ya está. Y bueno, la verdad es que ha tenido bastantes resultados, se han agotado las 2 ediciones que he hecho. De momento no he querido vender muchos, hemos vendido 150 por el momento. No está prevista una segunda edición, pero en un futuro espero poder, a ver si no encontramos editorial, pero distribuirlo más. Algo hay, pero bueno, no diremos nada, pues si se agafa. Pues tiene como un guión de película esto, ¿eh? Sí, la verdad es que es un... Sí, mi marido siempre me dice que soy muy peliculera. Siempre dices, yo no quería decir eso. No, él se refiere a... José Luis siempre te dices así. No, él se refiere a que lo ve en una gran pantalla. Las localizaciones que tengo, esto por ejemplo pasa sobre todo en Los Ángeles, luego también en Escocia, pero son localizaciones bonitas que en una gran pantalla quedarían chulos. Además el protagonista, María, ¿cómo es el protagonista? Aquí es feo. No, está muy bien, como todos los presentes aquí también, que están todos muy bien. Mano disimules, está mucho mejor, pero bueno. Los de aquí no son surferos y ya está, es la única diferencia. Es la única diferencia. Robert, si quieres, o Luis, si queréis leer alguna cosa. Bien, yo puedo leer el principio del relato que abre el libro La caja de madera, que se llama Acero en la sien. Lo que sí te rogaría, Robert, ahora sí, te acerques bien el micrófono, lo tiene un poquito separado. Bien. ¿Cómo dices que se llama? Acero en la sien. Acero en la sien. Se llama, sí. Adelante. Venga.
Hola, soy Mauro. Tengo dos cosas que decirte. La primera, que soy un auténtico imbécil. La segunda, que estoy muerto. Y puesto que me llamas de vuelta a este mundo, sin siquiera pedir permiso, te voy a contar mi historia. Mi familia nada en la abundancia. No me refiero a la simple fortuna de disfrutar de una vida acomodada. Hablo de ser asquerosamente ricos. Pertenezco a la cuarta generación de una estirpe de armadores. Desde que tengo uso de razón, hemos comido con cubiertos de plata, dormido en sábanas de seda y cagado en fina porcelana. En fin, una auténtica pandilla de meapilas. En las continuas fiestas organizadas a bombo y platillo por mis padres durante años, podíamos contar con la asistencia de intelectuales, deportistas de élite, genios del celuloide, gente del corazón, políticos y toda una colección accesoria de mamones y putas de todas las alcurnias habidas y por haber. Ahí queda eso. Ahí queda eso, dice María. Es el extracto, bueno, es que es un extracto del primer relato, como ha dicho Robert, de La caja de madera, que es la recopilación que tiene, que a mí me gustaría que hablaras un poquito del libro en general, ¿no? ¿Dónde se puede conseguir, por ejemplo? ¿Dónde... Es lo que iba a preguntar yo ahora, ¿dónde podemos adquirir esto? Pues se puede adquirir de momento, en principio, mediante la web mía como autor, que es www.robertfornes.com, y ahora estamos empezando en distribución en punto de venta en Valencia, que es mi ciudad natal, en dos sitios, en Bibliocafé y en Librería Facultades, y probablemente pues abramos el rango también en Barcelona en algún punto en breve, y en fin, y me gustaría que hubiesen más. O sea, que, bueno, lo que pasa es que el libro es de julio, con lo cual es todo muy reciente, y ahora estamos pues poniendo pañales. Bueno, hay que comenzar. Como papá, porque hay que felicitarlo que ha sido papá hace nada. Hace 20 días, 22 días. 22 días. Ahí están. 22 días. 22, ¿lo ves? La culpa la tiene ella. Ya está. No, que trae buena suerte el 22. Quería decir que cuando ha llegado Robert, yo he estado ahí asignando los micrófonos y digo, Robert, digo tú al micro de color naranja. Y dice, claro, soy de Valencia. Claro. ¿Me lo has visto por algún sitio? No sé, oye. Mucha intuición, ¿no? 22, no sé. Bueno, vamos con Luis, ¿no? Era Luis. A ver con qué nos sorprende con su hachazo de metrónomo. Bueno, pues voy a leer uno de los poemas de Hachazo de metrónomo, que se llama Luna roja sobre Viena. Dice así: Luna roja sobre Viena, sonrisa de medio lado. Suena un vals lento y un perro malcarado y sarnoso, junto a la columna de la peste, recita poemas para locos. Sonrisa de medio lado, una puta de bragas sucias, una palabra que perdió su verso, y un paria junto a Stephansdom. El Danubio vomita sangre de la compresa de Sisi, y un tipo con pinta de nazi limpia los zapatos de un turco. Zapatos color añil, como el cielo desde la Riesenrad. Y mientras dibujo una sonrisa de Klim en graffiti, sonrisa de medio lado, susurro un poema para idiotas y río junto al pobre policía que me aguarda con sus esposas. Haya quedado eso también. Haya quedado eso también. Es que tenemos muy buenos autores hoy, esta noche. ¿Dónde se pueden encontrar cosas tuyas, Luis? Bueno, aquí en Barcelona, Hachazo de metrónomo me consta que está en la Casa del Libro, me consta que está también en la librería Catalonia, se puede adquirir también por internet, a la propia editorial. Y también he hecho una página que tiene el título del libro, Hachazo de metrónomo, blogspot.com, donde también se puede adquirir también a través de internet. hachazodemetrónomo.blogspot.com. Correcto. Diana, no hemos dicho dónde querían... Es verdad. No sé, es que... En el 22. Es poner el 22.com. En el Google se pone 22 y ahí salgo yo. ¿Dónde se puede encontrar todo? Se puede adquirir en mi página web, que es www.diana.mmarques.com. ¿Veis cómo os lo decía antes? Las nuevas tecnologías, cómo ha cambiado la vida, de Sí. los autores, compositores, de todo. Cómo ha cambiado. Bueno, menos mal, a veces también todo, ¿no? Todos los cambios tienen su lado malo, su lado positivo, su lado... Que también lo tienen, ¿no? Que también, que Pero, también. Si sin las nuevas tecnologías la autopublicación no llegaría muy lejos. El lado malo de esta noche es que nos tenemos que marchar. Vaya. Este es el lado malo. Ya está. Así que nos tenemos que ir. Y bueno, vamos a despedir a nuestros invitados, María. Pues sí, muchas gracias a Robert Fornés, a Luis Bea y a Diana Márquez, porque bueno, ha sido un placer tenerlos aquí, además en el primer programa, porque son amigos y son unos profesionales de alcurnia.
Pues muchísimas gracias a los tres, Diana, Luis, Robert, de verdad, esta es vuestra casa y bueno, espero que alguna noche pues volváis por aquí, nos contáis más cositas, Sí, nos leéis, quizás darle un poquito más de tiempo también a la lectura, ¿no? Saber tienen la puerta abierta cuando quieran. Pues ahí está. Gracias. Bueno, que faltan 17 minutos para las 11. Arte y letras.